Muy buenas noches a todos. Me presento, yo soy Horacio Sosa, soy el coordinador académico de los diplomados de la Facultad de Informática de la Universidad Comunera. Sean muy bienvenidos a esta masterclass de Power BI, en donde van a estar mostrándoles los profes un poco de todo lo que se va a tratar en el diplomado. Para que conozcan, porque como ya saben, el mundo hoy es el mundo de los datos. Constantemente se generan nuevos datos, se acumulan datos que incrementan la demanda de personas que sean capaces de tres cosas: de analizar los datos, visualizar los datos y comunicar efectivamente eh, el valor que contienen esos datos. Así que de eso se trata un poco este diplomado, de dotarles a ustedes de esas tres habilidades. Así que les instamos a que se animen, a que tomen el desafío y les esperamos. Entonces, ahora me gustaría presentarles a los dos profesores, el ingeniero Matías Chaparro. Matías es ingeniero comercial, certificado como Data Analyst Associate por Microsoft, ¿sí? Se desempeña como analista en Itaú, Paraguay, y cuenta con experiencia en el manejo de herramientas y visualización de datos. Y también está con nosotros el profesor Juan Pablo Bazán, quien es licenciado en análisis de sistemas. Actualmente está cursando una maestría en ciencia de datos y tiene más de 10 años analizando y visualizando datos. Así que, profes, el piso es de ustedes. Súper, comparto. Muchas gracias, Horacio. Sean todos bienvenidos a esta charla. La idea es comentarles un poquito de nuestra experiencia del uso de la herramienta de Power BI y también un poco de todo lo que engloba este trabajo como analista de datos, para que tengan un conocimiento general de lo que se hace, en lo que realmente estén interesados en entrar a este fascinante mundo, lo puedan hacer con el diplomado que vamos a arrancar el 4 de noviembre, ¿verdad? El título de la charla de hoy queremos que sea algo distendido. Si tienen preguntas pueden escribir también en el chat y vamos respondiendo hacia el final de la charla. Pero la idea es, como les decía, conversar un poquito sobre el uso de Business Intelligence o inteligencia de negocio en las empresas, ¿verdad? Y cómo las empresas hoy están empezando a utilizar más las herramientas de Business Intelligence para tomar cada vez decisiones más acertadas basadas en la toma de decisiones con datos, ¿verdad? Mati, si pasamos. Actualmente estamos viviendo una transformación a nivel industrial donde se comenta que estamos en una nueva revolución industrial, que es la revolución de los datos. Hoy cada vez más empresas, de hecho no solamente hoy, ¿verdad? Sino de hace unos años para atrás, 10 años atrás, básicamente, las empresas se dieron cuenta que el nuevo petróleo son los datos y están cada vez volcándose más a tener personas preparadas y profesionales preparados en este perfil de datos para poder analizar un mundo de datos que se genera a nivel de día a día, ¿verdad? Si hacemos una analogía con lo que es la industria de refinería de petróleo, hoy los datos son el petróleo crudo y necesitamos hacer ese refinamiento del petróleo para poder generar el combustible de aviación, el combustible de automóviles, etcétera, para que se pueda utilizar esa información procesada para tomar decisiones asertivas, ¿verdad? Entonces, si ustedes buscan un poco en internet, se van a dar cuenta que las grandes empresas, las famosas Big Five de Estados Unidos, ya vienen trabajando con el análisis masivo de los datos desde hace varios años atrás. Se van a encontrar empresas como Google, empresas como Facebook, etcétera, que ya están utilizando desde hace varios años atrás una inmensa cantidad de datos para procesarla, generar información de valor y a partir de ahí establecer todas sus estrategias de negocio, ¿verdad? Algo que sabemos, los que estamos en este mundo de los datos, es que ninguna aplicación es gratuita. Un ejemplo sencillo es la aplicación de redes sociales como Facebook, Instagram, X, entre otras, donde a nosotros no nos cobran por usar la plataforma. Pero todos los datos, toda la interacción que nosotros como usuarios hacemos en dicha plataforma es utilizada para que ellos puedan hacer después las diferentes campañas, por ejemplo, de marketing y darnos marketing dirigido. Entonces las empresas ganan por ese lado. Nos dan gratis el servicio de la utilización de las herramientas de las redes sociales, pero por detrás viene después toda esa avalancha de ofertas y demás dirigidas. ¿A quién no le ha pasado más de una vez que en una cena con amigos, un almuerzo de trabajo entre compañeros, hablan de un tema
y cuando desactivan o activan su teléfono, los desbloquean y entran a las redes sociales, les aparecen las publicidades de los temas que estaban ustedes conversando, ¿verdad? Eso es el uso masivo de los datos. Si pasamos un poquito más a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poquito sobre la generación de los datos, ¿verdad? ¿Por qué decimos que estamos hoy transitando por una revolución nueva, que es la revolución de los datos? Y se da principalmente porque estamos creciendo de manera exponencial en la cantidad de datos que se generan por año. Haces clic, Mati, para que aparezca el siguiente punto. En el año 2024 se estima que vamos a estar generando 147 zettabytes de información. Cuando hablamos de zettabytes, estamos hablando de mucho más que gigabytes, que megabytes, etcétera. Para que se hagan una idea de la cantidad de información que estamos generando hoy a nivel mundial, si lo comparamos con el uso de Netflix, por ejemplo, y queremos saber a cuánta información equivale 147 zettabytes en contenido que Netflix nos ofrece, estaríamos hablando de que tendríamos que ver todo el catálogo de Netflix 147 millones de veces. Si queremos ir un poquito más y hacer más análisis y ver, ok, si tengo que ver 147 millones de veces el catálogo de Netflix, ¿en cuánto tiempo voy a terminar de verlo? Si hacemos una analogía y suponemos que dedicamos las 24 horas del día para ver contenido de Netflix, vamos a necesitar 12 años para terminar de ver todo el contenido que tenemos disponible en Netflix. O sea, no nos va a dar realmente el tiempo para en 12 años ver todo lo que se generó de información en un solo año. Imagínense. Y se estima que esto va a ir creciendo y para 2025 vamos a estar generando 181 zettabytes de información. Si hacemos una comparación entre la cantidad de datos generados en el 2010 versus 2024, el crecimiento en la cantidad de información, de datos generados, creció en 72 veces lo que se generaba anteriormente. Y este crecimiento exponencial se da principalmente por dos factores. Uno, el uso de dispositivos de inteligencia, o IoT sería dispositivos inteligentes como por ejemplo smartwatch, teléfonos inteligentes, domótica en los domicilios, sensores para el uso de cultivos, por ejemplo, etcétera, donde cada vez tenemos más dispositivos que generan información para que después alguien pueda tomar decisiones, ¿sí? Aquellos que tienen relojes inteligentes, sea un Apple Watch, un Fit, el que fuere, ustedes pueden ver que ese reloj, ese pequeño dispositivo le está controlando a ustedes la cantidad de pasos que llevan, la cantidad de sueño que tienen, la cantidad de actividad física que realizaron, entre muchos otros datos que se generan, ¿verdad? Entonces, por cada dispositivo que cada persona tiene, genera realmente un mundo de datos que tiene que ser analizado y estudiado para tomar decisiones interesantes a partir de ello, ¿verdad? Otro factor que lleva a este crecimiento exponencial es el uso de las redes sociales y el contenido digital. Como les decía, cada vez son más las personas que usan diferentes redes sociales. Hoy también es bien conocido, los que ya somos de la generación pasada, los millennials, ya somos viejitos, ¿verdad? La generación nueva ya no usa Facebook, usa otras redes sociales para interactuar entre ellos y el uso de redes sociales genera cada vez más información. Cada like que le dan, cada compartir que le dan, cada reacción, cada comentario que ustedes hacen en cualquier red social va generando datos para la plataforma. Eso hace que se vaya incrementando la cantidad de datos que vamos colectando, ¿verdad? Otro factor importante es la creación grande que hay de contenido digital, donde se dio principalmente con la venida de la pandemia, donde todas las instituciones educativas, vamos a hablar solamente, por ejemplo, de un sector, tuvieron que volcar la forma de enseñar de una manera tradicional, donde se enseñaban en pizarrón, a crear contenido digital para que los estudiantes puedan tener acceso y puedan ver las clases desde sus casas, ¿verdad? Sean colegios, universidades, pero cualquier centro educativo fue volcado a eso. Entonces eso también ayuda a que se generen más datos en el día a día. Entonces, estamos realmente viviendo esta transición, esta revolución donde los datos son cada vez generados en mayor medida y hay una creciente demanda también en la utilización ordenada y correcta de esos datos para tomar decisiones. Si pasamos al siguiente, Mati. Con esta mirada de que tenemos diferentes dispositivos, diferentes orígenes de datos, vamos a hablar un poquito de cuáles son hoy por hoy
las principales aristas de colección de información. Nosotros cuando vamos a trabajar en el mundo empresarial, tenemos que estar conscientes que vamos a estar trabajando con dos tipos de información, entre comillas, que vamos a encontrar en los sistemas, ¿verdad? Tenemos por un lado, si le das siguiente, Mati, tenemos por un lado los datos que van a venir de sistemas transaccionales, que son los sistemas propios de la empresa, sistemas de ventas, de facturación, de contabilidad, sistemas de CRM, cualquier sistema que la empresa compre para gestión interna de la empresa. Acá pueden meter, si quieren ustedes, también Google Analytics para el tema de traqueo de campañas digitales y demás. Y tenemos el otro tipo de información, que es la información no transaccional, que es la que está creciendo también exponencialmente. El uso de correos electrónicos, grabaciones de llamadas, análisis de documentos en PDF, el uso de las redes sociales. Entonces, en las empresas se están dando cuenta que tienen dos mundos o dos orígenes de tipo de información que tienen que ser capaces de procesar. Si hacemos un ejemplo súper sencillo de qué tipo de empresa podría requerir utilizar grabaciones de llamadas, podemos ir pensando en las empresas que trabajan en la línea de call center o contact center, ¿verdad? Con los diferentes clientes. Estas empresas, por ejemplo, hacen mediciones de las llamadas de los clientes para evaluar, por ejemplo, el tiempo de pausa que le dio un operador a un cliente, el tono de la llamada que tuvo el cliente con el operador u operador con el cliente, las palabras que se utilizaron para hacer un poco análisis de sentimientos también del servicio de atención. Entonces, hay empresas de esa línea que están empezando a utilizar las grabaciones de llamadas para sacar insights. Y antes, me acuerdo porque lo viví en algún momento en mi vida profesional, había una persona humana que hacía la transcripción de los audios de los 300 operadores que habían en un archivo en Excel o una plantilla para poder ir destacando los puntos que él consideraba principales. Tenía un checklist donde él iba anotando los diferentes puntos que se le pedían que evalúen de la llamada. Este tipo de tareas, por ejemplo, hoy se le puede delegar a la inteligencia artificial. Hoy podemos encontrar servicios de transcripción de audio a texto y viceversa, de texto a audio si queremos, para hacer ese trabajo mucho más eficiente y realmente poder tener más tiempo de análisis. Entonces, ese es un ejemplo sencillo de cómo las empresas pueden utilizar lo que respecta a grabaciones de llamadas. Y lo que respecta a redes sociales, se da principalmente para hacer análisis de sentimientos. Yo quiero evaluar, hice una campaña de lanzamiento de un producto. ¿Qué dice la gente de mi producto en las redes sociales? ¿Qué dice la gente de mi servicio general en las redes sociales? Entonces también se pueden hacer análisis de sentimientos de las redes sociales y por eso se pueden utilizar técnicas de Machine Learning. No va a ser temas que vayamos a ver en este diplomado, pero es importante que ustedes tengan ese conocimiento o sepan estas aristas para que después puedan profundizar un poco más su formación. Y como vemos, tenemos dos tipos de información que se pueden generar y estas informaciones se generan de diferentes orígenes de datos, que son principalmente los orígenes convencionales, que va a estar atado principalmente a los que viene de información transaccional. Los que venimos de la informática vamos a saber cuando trabajamos con un sistema de ventas, un CRM, un sistema cerrado para una empresa, generalmente la información se guarda en una base de datos, eso se puede exportar a archivos Excel, archivos TXT. Hoy con el auge de diferentes sistemas y plataformas que se interconectan empresas entre sí, también tenemos todo lo que corresponde al servicio de APIs, donde mediante una API que básicamente hace una petición a una página, yo puedo obtener información, esa información me devuelven a mí en formato JSON, que es también un formato convencional de información que se puede procesar. Y para todo lo que tiene que ver con la línea de información no transaccional, vamos a estar trabajando con orígenes de datos no convencionales, audios, redes sociales, páginas web, PDF, imágenes. Es más, es un sinfín de nuevas posibilidades para poder trabajar con la información. Un ejemplo sencillo de uso también de información no convencional, como por ejemplo archivos en PDF, las empresas bancarias, por ejemplo, necesitan analizar, o las de crédito, analizar la información de los IVAs de los clientes para poder tomar la información relevante sobre la facturación que tienen. Antes una persona manual cargaba eso, hoy se puede hacer en un sistemita o se puede adquirir algún servicio de alguna plataforma como AWS que permite leer los archivos en PDF y ya extrae la información clave que uno necesita. Entonces también es un ejemplo de cómo hoy las empresas también están utilizando documentos en PDF. Y con este mundo de que tenemos, tengo información convencional, no convencional, voy a encontrar información transaccional o transaccional, entran diferentes herramientas que podemos utilizar
para el procesamiento de los datos. Y tenemos por un lado a la herramienta Excel, que es una herramienta, aunque no crean, bastante utilizada a nivel mundial en las empresas. Ustedes no se imaginan la cantidad de información que las empresas generan en Excel y toman decisiones en Excel. Y también hay casos donde se utiliza Excel para conectarse a motores de base de datos y traer la información cuando los usuarios no son expertos en, por ejemplo, bases de datos. Y Excel, si bien tiene ciertas limitaciones, si habilitamos su capa, por ejemplo, de Power Query, podemos hacer consultas a bases de datos mucho más grandes que la cantidad de celdas que me entran también en una hoja de cálculo, que son 1.048.000 aproximadamente, ¿verdad? Y también se pueden hacer pequeñas automatizaciones, si las clic, Mati, a través de macros. O sea, Excel también me permite a mí hacer programación para hacer cálculos si necesito de manera automática, hacer tareas repetitivas de manera automática en Excel. Es una de las herramientas que se puede utilizar. A veces queda corta la herramienta como tal y vienen otras herramientas como por ejemplo Nine. Entonces clic en el siguiente, uno más, Mati, porfa. Esta herramienta es una herramienta que permite hacer o crear flujos de trabajo donde yo voy estirando, es una famosa herramienta drag and drop, ¿verdad? A estirar y soltar, arrastrar y soltar, donde yo puedo establecer en esos cuadritos que ustedes ven, son conocidos como nodos, donde yo puedo crear diferentes puntos, diferentes nodos que hagan una tarea en concreto sobre una conexión a base de datos, un filtrado de ese archivo que descargué, una conexión a un archivo Excel, lo que fuere, para hacer el procesamiento de la información y tener como resultado después una tabla final procesada que después la puedo conectar si necesito o si deseo a Power BI, ¿verdad? Después tenemos otras herramientas, ya lenguajes de programación un poco más avanzados que se utilizan mucho, sobre todo en el campo de ciencia de datos, lenguajes como Python o R, por ejemplo, que nos permiten hacer mucho diseño de procesamiento de datos. Podemos hacer todo el flujo de ETL. No se preocupen por los términos que lo vamos a profundizar más en el diplomado, pero básicamente ETL es el proceso entre extracción de datos de diferentes orígenes, la transformación correspondiente y su carga a un repositorio final. Con Python se puede hacer eso y tenemos inclusive la capa de hacer si necesitamos también ciencia de datos. Y finalmente, una herramienta muy utilizada, sobre todo en el área de lo que es Business Intelligence, son las herramientas de visualización. Y una de las principales herramientas que de hecho está dominando el mercado desde hace varios años atrás es Power BI. Porque Power BI nos permite a nosotros crear dashboards interactivos que son de fácil diseño, fácil mantenimiento y dan un valor realmente bastante agregado a las empresas. Entonces, estas son las diferentes herramientas que existen, principales, de hecho, no son todas las que existen en este campo de lo que es análisis de datos. Y este diplomado va a centrarse en utilizar directamente la herramienta Power BI y viendo un poco también de los flujos y demás de trabajo. Mati, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Juanpi. Bueno, continuando un poquitito y vamos a entrar ya a profundidad de lo que habló Juanpi, de las herramientas que existen hoy para la toma de decisiones. Existen un montón de herramientas para análisis de datos y sobre todo visualización de datos, que es lo que vamos a ahondar en el diplomado. Y todas estas se encuentran en el mercado. Power BI, Tableau siendo las principales, Excel, después tenemos la Click, QuickSight de Amazon, Data Studio de Google, Google Analytics, etcétera. Y ahí podemos entrar a hablar muchísimo de ciertos puntos de discusión que podrían ser el precio de cada herramienta, la capacidad, la curva de aprendizaje, el licenciamiento, los conectores, etcétera. O sea, hay demasiadas aristas en las cuales nosotros podemos ahondar en las herramientas, pero nosotros vamos a enfocarnos en el diplomado en lo que es Power BI. Y antes de entrar en lo que es la herramienta o explicar un poco de la herramienta, queríamos con Juanpa recalcar que a pesar de lo poderoso y útil que pueden ser los tableros creados con estas herramientas, todas estas herramientas están optimizadas para la exploración de datos, no así para la comunicación de conocimientos. Una vez que nosotros hayamos utilizado cualquiera de la herramienta que sea o que decida la organización para mostrar información en forma de tablero, lo que nosotros debemos hacer es actuar sobre la información, o que los tomadores de decisiones, seamos nosotros o sea otro equipo, puedan actuar sobre la información que tenemos. Y vamos a explicar un poquitito qué es actuar sobre la información, empezando con una distinción importante de la diferencia entre análisis exploratorio y explicativo. El análisis exploratorio es el proceso de comprender los datos. Es el proceso que implica extraer lo que, como dijo Juanpi, hacer el proceso de TL, extraer
múltiples conjuntos de datos, limpiar los datos, experimentar con varias vistas, realizar algunos análisis estadísticos, de alguna manera descubrir los datos. El análisis explicativo ocurre cuando ya tenemos algo que decir sobre los datos. Hemos explorado tanto los datos y encontramos algo importante para compartir. Entonces, eso tenemos que hacerlo de una manera atractiva y comprensible para otra persona o para un grupo de personas. Entonces, juntos y en igual medida, los dos tipos de análisis representan todo el proceso analítico, especialmente dentro de un entorno empresarial, tanto el exploratorio como el explicativo. Entonces, habiendo dicho eso, si nosotros googleamos un poco en cuál es el análisis, el proceso analítico, eh, van a aparecer múltiples diagramas como el que vemos acá. Entonces, el primer proceso es definir las preguntas, obtener los datos, limpiar, transformar, analizar y por último compartir y visualizar los datos. Todos estos pasos nosotros también vamos a estar trabajando dentro del diplomado. Iniciamos con estos procesos de esta manera porque es importante entender y definir qué es lo que queremos hacer para después poder analizar, visualizar y compartir. Entonces, los cuatro pasos enumerados inicialmente dicen que puede llevar más tiempo que visualizar los datos. Entonces, cuatro de los cinco pasos enumerados se refieren a partes específicas del proceso exploratorio. El último paso es el que describe el análisis explicativo. Y resaltamos que el análisis explicativo es la única parte visible de todo el proceso. La parte explicativa es al ser la única parte del proceso que la audiencia va a ver, de repente se deja detrás un poco el trabajo enorme que se hace en la parte exploratoria. Entonces, para que el trabajo que se realiza en la parte exploratoria tenga impacto e impulse a la acción, lo que tenemos que hacer es dirigir la atención a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Es decir, la parte de comunicación es la parte decisiva. Ok. Siguiente, tenemos un ejemplito acá. Un ejemplito de optimización de tablero. ¿Por qué? Porque es posible que a veces pasar del tablero a la historia no es siempre fácil. En este ejemplo tenemos que una cadena de gimnasios creó un tablero para monitorear las métricas de rendimientos de un proyecto semanal. En este programa los clientes del gimnasio se registran para asistir a sesiones individuales con un entrenador. Los filtros en la parte superior les sirven al usuario seleccionar y analizar ubicaciones específicas y entrenadores específicos. Las medidas resumen generales, que son estos KPI, muestran los cuadros de colores prominentes justo debajo de los filtros. Y hay cuatro gráficos que brindan vistas de tendencias temporales y métricas agregadas por semana, entrenador y ubicación. Entonces, con este tablero y otros similares que podemos desarrollar, explorar datos es fácil, pero de repente lo más difícil es traducir esos resultados o los resultados de esta exploración, de este análisis exploratorio, en información procesable para que las personas o nosotros mismos podamos comprender rápidamente y actuar sobre la información, tomar decisiones basadas en esa información. Entonces, para eso nosotros nos vamos a basar mucho en lo que es la teoría y en tips de visualización, que son los siguientes. Tener en cuenta la audiencia. Al crear un informe de seguimiento, se debe tener en cuenta la audiencia y la información que necesitan obtener de los datos. Entonces, para mejorar la experiencia del usuario, aprovechar los espacios en blanco, la alineación, tratar de que se vea lo más limpio posible. Utilizar gráficos efectivos. Algunos de los gráficos de nuestro tablero van a ser más fáciles de interpretar con un objeto visual distinto. Por ejemplo, un gráfico de barras un gráfico de líneas mostraría mejor las tendencias de registros y sesiones mejor que las barras que están hoy. Un diagrama de puntos va a permitir una vista más simple de las sesiones. Y un gráfico de barras apiladas de por ahí proporcionaría una comparación relativa dentro de cada sesión para cada centro. En términos de elementos visuales, hablando mal y pronto, debemos utilizar gráficos que resalten el mensaje y tener en cuenta siempre que la comunicación clara y convincente no sucede por casualidad. Siempre tiene que estar dirigido a algo y a alguien.
Siguiente es identificar y eliminar el desorden. Queremos tomar medidas para reducir la carga cognitiva de los usuarios mediante la eliminación de elementos que no agregan un valor a la información. De repente suele pasar que tenemos demasiada info, entonces queremos mostrar todo lo que tenemos y llenamos nuestro tablero, arrastramos y soltamos y llenamos de números, pero ese no siempre es lo más recomendable. Entonces, lo que hacemos con identificando y eliminando el desorden es reducir todo lo que puede alterar la carga cognitiva del usuario. Y cuando hablamos de carga cognitiva nos referimos a la cantidad de esfuerzo mental que una persona necesita para procesar una información, para procesar un tablero. Entonces, una vez que logramos eso, podemos ver el tablero optimizado, donde facilitamos a nuestra audiencia para que se vean los datos de manera clara y minimizamos la cantidad de etiqueta de datos, bordes, colores, todo para que sea lo más limpio posible para el usuario. Una vez que hacemos esto, tenemos que tener en cuenta que es diferente explorar datos a explicar datos. Ya terminamos de explorar, ya preparamos y ahora lo que tenemos que hacer es explicar nuestros hallazgos. En una presentación no necesitamos compartir siempre todos los datos que miramos en los paneles durante todo el proceso. El punto de mirar esos datos, que era todo esto, era para que pudiéramos aislar los conocimientos críticos o los hallazgos críticos y compartirlo con la gente encargada de tomar decisiones. Entonces, la interactividad de los tableros que ofrecen las herramientas en el mercado hace que el descubrimiento sea mucho más fácil, pero para impulsar un cambio significativo, generalmente es más efectivo elaborar una comunicación específica para lo que queremos contar. Entonces, para eso tenemos algunos tips que es aislar los datos de exploraciones para respaldar nuestro mensaje específico. A veces proporcionar demasiados datos hace que abrumemos a nuestra audiencia. De repente, un enfoque más efectivo es incluir solamente la información más significativa que necesitamos para respaldar el mensaje principal, identificando qué datos son necesarios para la historia y qué datos de por ahí podemos dejar atrás. Viendo como ejemplo este tablero, nosotros supervisamos los programas de entrenamiento en todas las ubicaciones y después de revisar el tablero nos dimos cuenta de dos cosas importantes. Uno, las inscripciones disminuyeron desde el lanzamiento, entonces nuestra promoción de lanzamiento fue efectiva, pero queremos seguir aumentando la cantidad de personas. Entonces es probable que necesitemos otro impulso de marketing antes de llegar a la temporada navideña porque está en septiembre ya acá. ¿Verdad? La segunda cosa importante es que algunos centros están haciendo un mejor trabajo para lograr esa retención de cliente que necesitamos. Entonces podemos aprender de lo que están haciendo. El centro C tiene menor fuga de clientes, es decir, mayor adherencia de clientes por sesión que otros centros. Entonces, como resultado de estos hallazgos, queremos reunirnos con marketing para analizar los hallazgos y nuestra sugerencia podría ser desarrollar una nueva estrategia de marketing para nuestro entrenamiento, aplicar los aprendizajes, etcétera. Entonces, dado que queremos tener una conversación dirigida con marketing, no queremos compartir todo el tablero anterior porque eso puede distraer la atención de los puntos clave. Entonces, podemos aislar solamente la información y comunicar explícitamente los hallazgos, la comunicación que necesitamos. Entonces, si vemos y aislamos el gráfico que vimos primeramente, donde vemos la disminución, podemos comunicar explícitamente nuestros hallazgos en palabras y recomendar una acción que sea más clara de ver. En este caso usamos el mismo color en nuestras palabras enfatizadas y en los puntos claves del gráfico. Entonces hay un enlace visual que le permite al espectador saber cómo se relacionan los datos y la recomendación en sí. Entonces, por último, para crear un resumen ejecutivo, podemos incorporar un título y mencionar la acción recomendada directamente. Esto para facilitar y alentar una conversación sobre los próximos pasos para el programa de entrenamiento personal. Y toda esta información estuvo presente en el tablero inicial, pero a veces no podemos eh, pensar que las personas que toman decisiones que tienen un tiempo limitado, hagan toda esa exploración y vayan jugando con los filtros para encontrar por sí mismos. Entonces, por ahí nosotros vamos a aprender también cuáles son los fundamentos de la visualización de datos
para dirigir un poco la atención del espectador y de la audiencia de acuerdo al problema que tenemos. Entonces, con esto decimos nosotros que las herramientas son útiles para obtener información mucho más rápidamente y cuando necesitamos presentar las historias, podemos hacer una comunicación separada y hacerlo de manera más efectiva. Entonces, esto era por el lado nuestro de arrancar un poco con la parte teórica y de lo que queremos, de las bases que queremos sentar para el diplomado. No sé, Juanpi, si vos querés complementar con algo más. Nada, Estamos un bien. comentario sobre lo que decías, ¿verdad? Algo importante a tener en cuenta es que el conocimiento de negocio que tengamos como analistas de datos también es un plus adicional porque vamos a poder dar realmente esa diferenciación en la comunicación para una acción del negocio si conocemos del negocio, ¿verdad? ¿Y quién mejor que nosotros que estamos explorando el petróleo de datos, nos estamos ensuciando con petróleo para encontrar esos insights de repente que ni siquiera el negocio sabía que podíamos encontrar? Entonces también ese conocimiento de negocio es súper importante porque nos ayuda a que cuando hagamos la comunicación sea mucho más efectiva y que podamos complementar inclusive con insights de valor que ni siquiera nos habían pedido inicialmente. Entonces tengan en cuenta también que su conocimiento experto en el área en el que ustedes estén les va a permitir también destacar a la hora de entrar a este mundo de análisis de datos para hallar insights de repente que a nadie se le ocurre o que nadie puede ver porque no tiene acceso a la información como ustedes lo van a tener eventualmente, ¿verdad? Solo eso, Mati, para complementar. Espectacular. Genial. Ok, y para ver un poquitito cómo nosotros fuimos armando con Juan para el diplomado, preparamos un roadmap de cómo queremos empezar y a dónde queremos ir con esto, porque de verdad nosotros queremos que las personas puedan poner en práctica lo que aprendieron en su día a día. Entonces queremos arrancar con la parte de conceptos básicos de análisis de datos antes de empezar a tocar la herramienta. Una vez que comprendemos eso, vamos a la introducción de lo que es la herramienta Power BI, los tipos de orígenes, cómo hacer un modelado, lo que habló Juanpi, el proceso de TL, para pasar a lo que es Power Query, que es la introducción al lenguaje M. Ahí empezamos a crear columnas, vemos un poco la teoría de la visualización de datos y queremos terminar esta parte básica con un proyecto, el primer proyecto en Power BI. Luego ya ir pasando a algo más un poco intermedio, creación de calendarios, buenas prácticas de visualización de datos, funciones de inteligencia de tiempo, ya herramientas gráficas de interacción, formato y filtro más avanzadas, el uso de imágenes, mapas y personalización de los orígenes y de los fondos. Para terminar esta parte, cerrar esta parte con un segundo proyecto en Power BI. Entonces, cada vez que vamos cerrando una etapa, vamos haciendo un proyecto para poner en práctica todo lo que vamos viendo. Y por último, entrar a la parte un poco más compleja que sería un intermedio sólido. No nos animamos a decir todavía que esto es un avanzado, ya que queremos de verdad que se asienten las bases de la herramienta, pero cerraríamos la última parte con funciones de lista y tabla en lenguaje M, funciones personalizadas ya en lenguaje M, funciones avanzadas de filtro, relación y interacción en DAX, optimización de medidas, porque ¿qué pasa? Nosotros empezamos a crear las medidas en Power BI y después no están optimizadas. Entonces, eso hace que por ahí el rendimiento de la herramienta sea lenta y mucha gente deja de usar o dice, vuelvo nomás al Excel porque es lento. Pero en realidad hay formas de optimizar eso. Entonces, eso también vamos a estar viendo. Y por último, ¿qué sería la parte de publicación de informes y servicios en la nube? Para cerrar con el proyecto final ya en Power BI. Para esto no hace falta tener un conocimiento básico en Power BI, hace falta tener de por ahí el manejo de Excel eh, para poder arrancar la herramienta. Nosotros vamos a arrancar de cero, desde la teoría hasta llegar a lo intermedio. No sé, Juanpi, si quieres complementar con algo más. No, por mi lado, no. Horacio, si quieres complementar con algo. Buenísimo. No, quería dar un espacio para que los participantes hagan preguntas de por ahí si tengan. Entonces podemos dejar unos 3 a 5 minutos para Sí, responder preguntas en el caso de que haya. sin problema. Nosotros con esto terminamos la presentación y teníamos un ejemplo súper práctico para mostrar de lo que queremos hacer, ¿verdad? O sea, en el ejemplo práctico nosotros tenemos, y que es lo que vemos con Juanpa, que pasa en las empresas, tenemos el Excel
el Excel acá con un montón de columnas y en este caso tenemos 500.000 registros. Eh, y el análisis de esta información se realiza en tablas dinámicas. Entonces acá tenemos dos tablas dinámicas súper sencillas, donde tenemos la cantidad de ingresos, costos, margen, etcétera, y por categoría, en los filtros de fecha y demás. Entonces lo que queremos hacer es poder pasar de esto, que es lo que por ahí normalmente estamos acostumbrados, a algo en Power BI que sería esto, es la misma información, si vemos la cantidad y los números son exactamente iguales, pero ya sería una herramienta dinámica donde podemos explotar toda la información que tenemos dentro del origen de datos y que sea lo más interactivo posible. Y también resaltar que lo que haríamos en el diplomado sería con todas las últimas actualizaciones que tiene la herramienta, o sea, estaríamos llevando el diplomado al nivel más actualizado de lo que es la herramienta. La herramienta se actualiza una vez al mes. Entonces, queremos poder empezar de lo básico y llegar a terminar con este proyecto final, que de verdad sea algo útil y que les sirva a ustedes para poder tomar decisiones basadas en los datos. Con esto es lo que nosotros queríamos mostrarles. No sé, ahora si hay alguna Bueno, consulta, duda por ahí, ya no estoy nomás y leyendo. hay algunas consultas, les leo. Regi Herrera pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre los lenguajes M y DAX? El lenguaje M es el lenguaje de consulta, es el lenguaje intermedio antes de Power BI, es el lenguaje de Power Query. Usamos para agrupar, limpiar y transformar los datos antes de llevarlo a nuestro lienzo en Power BI, que sería en Power BI, en DAX sería arrastrar y soltar y ya que crear medidas resumen, por así decirlo. Buenísimo. Después, Samira y Ser preguntan si las clases disponibles, si las clases quedan disponibles para ver fuera del horario establecido. Sí, Samira, todas las clases son grabadas y están disponibles para los alumnos en la plataforma Canvas, donde ustedes al día siguiente ya van a tener acceso, entonces pueden repasar, ver de nuevo, ver en el caso de que no pudieran asistir, sin ningún problema. Después, Matías dice, el alumno debe comprar licencia de Power BI para tomar el diplomado. No, no hace falta. Todos nosotros vamos a hacer con las funcionalidades nativas de Power BI. Y al final del curso para la publicación vamos a crear una licencia gratuita que pueden usarlo por 60 días. Buenísimo. Después nos dice Fede Pérez, debo tener un nivel de conocimiento en Excel. Y lo ideal sería que tenga, corregime nomás Juanpi, es que tenga un conocimiento básico de la herramienta. Así mismo, no hace falta que conozcas a profundidad Excel porque de hecho un pensamiento que nos cuesta cuando hacemos la transición de Excel a Power BI es que si bien las medidas DAX, entre comillas, ¿verdad? Son lo equivalente a las fórmulas en Excel, la forma de implementación es diferente, entonces no hace falta tener un conocimiento vasto en Excel, sino más bien tener ganas de aprender, tener la motivación y estar atento a las clases y aprovechar todas las clases teóricas y prácticas para poder darle el conocimiento, ¿verdad? Porque la herramienta es una herramienta separada a lo que viene en Excel. Excel es un conector de datos, pero todo el desarrollo lo hacemos directamente para Power BI con sus propias fórmulas y medidas internas de la herramienta. Entonces, no es necesario realmente, Fede, para que tengas en consideración. Después, Ariel Acuña dice si los proyectos van a ser individuales o grupales. La idea es que tener ambos, proyectos grupales y proyectos individuales. Y al final también una pequeña evaluación individual, tanto de la teoría como de la práctica. Buenísimo. Bueno, hay muchísimas consultas, voy a elegir ya algunas, nos quedamos sin Ok. tiempo. En el caso de que tenga alguna duda, ¿tendría algún soporte de algún profesor? Yo te perdí ahora, perdón. Sí, no, tranqui. Dice, Nuria Salas nos pregunta si en el caso de que tenga alguna duda, ¿tendría soporte de algún profesor? Sí, nosotros estamos, creo que hay clases no me recuerdo ahora, si me corregís cómo le llamaban, Office office hours, hours, ¿no? Office Sí, hours. sí, en donde hay clases
como para hacer preguntas específicas al profe. Así mismo. Y esas office hours se van armando según necesidad. Así que sí, hay. Bueno, La de Tania es interesante leer. Ella consulta, para el tema de los lenguajes, ¿hay que tener una base en programación? Es decir, ser sí o sí informático. La respuesta es no, ¿verdad? Con Mati, él les va a enseñar lo básico de M. Mati no es informático, como él mencionó, viene de ingeniería comercial, para que tengan en cuenta, por ejemplo, también su background. Entonces, no es necesario, van a aprender lo que se necesita. Ya si después ustedes desean evolucionar hacia la rama de ciencia de datos, ahí sí deberían después eventualmente aprender una cosa de programación, pero para este diplomado no es necesario. Yo creo que mucha gente que haga este diplomado le va a darle gustito realmente a análisis de datos y va a querer profundizar más. Y ahí sí después le puedo dar unos consejos de qué herramientas de programación puede usted aprender, ¿verdad? Sin problema. después dice Juan Pablo, pregunta si es intermedio, ¿cómo sería el uso más avanzado del curso? Muy interesante. Ok, el curso más avanzado ya sería con funcionalidades un poco más complejas, ya sería usando herramientas externas, distintos tipos de conexiones, de por ahí ya conectarse a Power BI a través de Python, a través de R, hacer los scripts de Python en Power BI, en también llevar lo que es la seguridad, el role level security de Power BI, los servicios en la nube, o sea, esa ya es la parte muy avanzada, crear los queries propios ya en la nube, llevar todo nuestro repositorio a la nube y trabajar directamente. Eso sería ya la parte avanzada.